Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con el curso de álgebra lineal. Hoy vamos a ver un vídeo que espero que sea bastante más cortito, pero que es muy importante. Hoy vamos a ver lo que son las coordenadas de un vector en una base y vamos a ver lo que llamamos el cambio de base, ¿vale? Entonces, primero, antes de entrar en cosas raras, lo que voy a definir son lo que son las coordenadas de un vector dada una base, ¿de acuerdo? De un espacio vectorial, y vamos a ilustrar un poquito este ejemplo, ¿vale? Después veremos una matriz muy importante, que es lo que llamaremos matriz de cambio de base, y luego veremos alguna propiedad de esta matriz, y con eso ya zanjaremos el vídeo. Muy bien, pues en el vídeo anterior sobre qué es una base y tal, vimos que todo vector en una base tiene descomposición única, ¿no? Recordemos que una base es un conjunto de generadores linealmente independiente. ¿Qué significa? Pues es un conjunto de vectores, v1 hasta vn, ¿de acuerdo? De manera que todo vector del espacio x se puede escribir como combinación lineal, ¿vale? De estos vectores, ¿no? Combinación lineal es suma de estos vectores multiplicados por escalares, ¿no? Estos escalares sabemos que están en el cuerpo K del espacio vectorial, ¿no? Y estos son vectores del espacio vectorial y esto es otro vector X del espacio vectorial, ¿no? Entonces lo que habíamos visto es que para cada base v1 hasta vn, estos numeritos alfa 1 hasta alfa n, todos estos numeritos son únicos en cada base, a menos que el vector sea el vector nulo, que entonces todos esos números son cero, ¿no? Pero si dado un vector no nulo, la descomposición es única. Muy bien, pues ahora a estos numeritos les vamos a dar un nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir y ese nombre que van a tener van a ser las coordenadas del vector x en esa base. Muy bien, entonces vamos a definir lo que son las coordenadas, ¿vale? Las coordenadas de un vector muy importante en una base, ¿vale? Muy bien, pues sea v un k espacio vectorial, se podría definir en un contexto más general, ¿vale? Pero bueno, si vamos a hablarlo, realmente la definición que voy a dar ahora es para espacios vectoriales finitamente generados. También vale para espacios vectoriales de dimensión infinita, sí. No voy a incluir aquí de dimensión finita, pero lo voy a aplicar sobre una base que es finita, ¿vale? Pero se puede generalizar a bases infinitas, ¿de acuerdo? De una manera muy intuitiva. Vale, sea V un K espacio vectorial y sea B, ¿vale? De V1 hasta Vn, una base de V, dado X perteneciente a V, dado un vector, ¿vale? Del espacio vectorial, de manera que X descomponga de esta manera alfa 1 V1 más alfa n Vn, o sea, la descomposición de X en esta base sea esta combinación lineal, con alfa 1 hasta alfa n numeritos, escalares en K, llamamos coordenadas de X en la base B, ¿vale? ¿A qué llamamos las coordenadas del vector X en la base B? Pues a los escalares alfa 1 hasta alfa n. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora sí, lo que comúnmente de bachillerato llamábamos vector, ¿verdad? Que no era más, pues, que, por ejemplo, el 2, 3, ¿no? O el 1, 2, 3, ¿no? Estos objetos que son como unos corchetes con unas comas, ¿vale? Estos vectores, entre comillas, que sí que son vectores, son los elementos de lo que nosotros llamamos Kn, o en particular esto que habéis visto, Rn. ¿Qué es Kn? Pues es, ya creo que lo he definido en algún vídeo, Kn es el producto cartesiano de K con K con K n veces, ¿vale? Y aquí K es un cuerpo, puede ser R, puede ser C, ¿vale? Puede ser Q, pueden ser los racionales, ¿vale? N veces. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que nosotros tomamos un número de aquí, un número de aquí, un número de aquí,
Y cada elemento de Kn, ¿cómo se representa? Pues se representa con, pues de aquí un número, A, B, y así hasta, ¿no? Hasta llegar a, bueno, en este caso hay n, ¿no? Hasta llegar a n, ¿no? Se representan con un número y con una coma. Y esto es, pues, un elemento de Kn. Bueno, Kn podéis probar, y lo veremos más adelante con un ejemplo, que es un espacio vectorial. Y en particular, a estos vectores de aquí, a estos corchetes con estos numeritos, ¿vale? Les vamos a llamar vectores de Kn. ¿Qué pasa? Que podemos definir... ¿qué pasa? Que esos vectores, esos numeritos... Cuidado, tenéis que quitaros una idea de la cabeza, ¿vale? Decir que este vector tenga esta descomposición no es lo mismo que decir que este vector sea de esta manera, alfa 2 hasta alfa n, ¿vale? A este vector de aquí, formado por las coordenadas de este vector en esta base, le vamos a llamar x, normalmente le pondremos una barrita, o puede que no, pero no es el mismo vector que este. Esto es lo que llamamos el vector de coordenadas, ¿vale? Vector de coordenadas de x en base b, ¿vale? Sí, vamos a ponerle una rayita. Este es el vector de coordenadas, también se puede representar matricialmente así, ¿no? Normalmente en matemáticas avanzadas lo vamos a representar así, como un vector columna, ¿sí? Y también va a ser un elemento de Kn. Pero esto, como elemento matemático, no es lo mismo que esto. Esto es un vector de Kn en el que nosotros ubicamos las coordenadas que tiene esto en esta base. ¿Qué pasa? Cuando el espacio vectorial sea Kn, pues evidentemente sí que va a coincidir con el propio vector, pero imaginémonos que el espacio vectorial pues son de matrices o de lo que sea, ¿no? Matrices 2×2, por ejemplo, ¿no? Pues matrices 2×2, yo aquí lo que tengo es, por ejemplo, la matriz 1, 1, 1, 1, ¿no? O 1, 2, 1, 1, pues ¿esto qué es? Pues esto es esta matriz, ¿vale? Más dos veces esta matriz, más esta matriz, más esta matriz. O sea, en esta base que nosotros hemos formado, las coordenadas son 1, 2, 1, 1. Entonces, ¿cuál sería el vector de coordenadas de este? Pues el vector de coordenadas de este elemento sería 1, 2, 1, 1 en esta base. No sé si lo estáis viendo. El vector de coordenadas de este sería 1, 2, 1, 1 en esta base. Vale, pero este es el vector de coordenadas. No es lo mismo que decir que este vector, que es una matriz, es esto, porque esto es un vector de Kn. ¿Qué pasa? Que hay lo que se llama un isomorfismo, que ya lo veremos más adelante. Esto quiere decir una transformación reversible entre las coordenadas de un vector en una base y su vector de coordenadas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos transformar este vector de coordenadas a esta descomposición y viceversa. Es muy fácil, solo hay que colocar aquí estos números. Pero cuidado, matemáticamente no es lo mismo, insisto mucho en esta idea, esto como vector de Kn que las coordenadas, ¿vale? Este es un vector que tiene en cada componente las coordenadas, pero esto también es un vector, aunque no sea un vector de Kn. Esto es un vector de M2, de las matrices cuadradas de orden 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos adelante. Muy bien, y ahora lo que vamos a hablar es del cambio de base. Entonces voy a daros una idea intuitiva de lo que significa y de a dónde queremos llegar. Vamos a pasar a definir una matriz muy especial y vamos a ver cómo el cambio de base viene dado por eso. Vale, hemos dicho que la descomposición de un vector de un espacio vectorial en una base es única, salvo que el vector sea el vector nulo, ¿no? Entonces volvemos otra vez al ejemplo clásico, al plano, ¿no? Y muy bien, nosotros, por ejemplo, pues queremos señalar este punto, ¿no? Decimos que, bueno, esto en el eje X vale 2 y esto en el eje Y vale 1, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es R2, ¿no? Pues sería Kn, pero K es R y N vale 2, ¿no? Vale, pues, ¿cuál sería las coordenadas? Bueno, ¿cuál sería este vector, ¿no? Bueno, pues este sería el vector de R2, que es el vector 1, 2, en R2, ¿vale? Pero porque justo estamos en R2, ¿vale? Muy bien. Ahora, el vector 1, 2 se puede expresar de varias formas. Si yo utilizo los vectores de la base, lo que llamamos la base canónica de Kn, ¿no? En Kn, la base canónica de Kn, la base E1 hasta En, está definida de tal manera que el vector E1 es el vector 1, 0 y lo demás ceros, el vector E2 es 0, 1 y lo demás ceros,
y el vector n es 0, 0 y al final un 1, ¿vale? Esta es la base canónica de Kn, ¿no? O de, en este caso, Rn. Muy bien. Nos vale para cualquier cuerpo, insisto. De acuerdo. Entonces, en este caso, ahora sí que coincide el vector x coincide con su vector de coordenadas en la base canónica, ¿vale? La base canónica, pues es la base formada por el vector 1, 0 y por el vector 0, 1, ¿no? Vale, entonces, claro, este vector, ¿qué descomposición tiene en esta base? Pues tiene una vez el vector 1, 0 más dos veces el vector 0, 1, ¿vale? Pero ahora imaginémonos que en lugar de tomar esta base, pues yo, por ejemplo, a este vector le doy la vuelta, ¿no? Bueno, vamos a preservar el dibujo y voy a coger una tiza de otro color, por ejemplo, una tiza... Pum, pum, a ver si las tengo accesibles, vale, una tiza roja, y vamos a coger, por ejemplo, como vectores, pues el vector 1, 1, y vamos a coger como vectores, pues, por ejemplo, a este le damos la vuelta, ¿no? El vector 0, menos 1, ¿no? Ahora, la pregunta es, en esta base, ¿vale? ¿Cómo llego yo hasta este punto? Perdón, ¿cómo llego yo hasta este punto, hasta el 1, 2? Bueno, pues es bastante... Bueno, esto no estaría aquí, ¿no? Tendría... Bueno, pero da igual. ¿Sí? Bueno, pues yo puedo estirar este vector de alguna manera. Aquí lo que he hecho ha sido estirar este vector por 2, estirar este vector por 1 y sumarlos y llego a este punto. Bueno, pues ahora la idea es, ¿puedo estirar o contraer este vector y estirar y contraer este vector de manera que al sumarlos llegue a este punto? Pues sí, y además vamos a verlo analíticamente. El mismo objeto, y aquí es donde hago hincapié, es el mismo objeto, es el vector 1, 2, a donde queremos llegar, ¿vale? Es el mismo objeto matemático, pero este objeto se expresa con coordenadas distintas. En la base B, las coordenadas de este vector, en la base canónica, son 1, 2, ¿vale? En la base canónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la definición de un vector de Kn es respecto a la base canónica. Muy bien, pero ahora, respecto a esta otra base, ¿cuáles son las coordenadas? Bueno, pues, fijémonos, yo lo que quiero expresar es el vector, esto lo voy a poner en blanco, es el mismo objeto, el objeto 1, 2, pero lo quiero expresar como una cierta coordenada, ¿vale? Alfa la voy a llamar este vector, el vector 1, 1, más otra cierta coordenada beta, el vector 0, menos 1. Ahora, ¿cuánto valdrán estas coordenadas? Bueno, pues como componente a componente tiene que coincidir, esto es fácil de ver, ¿no? Ahora tenemos que 1 tiene que ser igual a 1 por alfa es alfa, más 0 por beta, o sea 0, ya tenemos cuánto vale alfa, y 2 tiene que ser igual a alfa menos beta. Con lo cual, como alfa vale 1, ¿verdad? Pues de aquí deducimos que beta tiene que valer menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos la descomposición. Y fijémonos qué es lo que significa esto, ¿no? Lo que significa esto, ¿qué es? Pues que el vector de coordenadas, vamos a llamarlo x', de este mismo objeto, del objeto 1, 2, pues es, vale, 1 menos 1 en esta base, la base esta que la vamos a llamar B', ¿no? En la base B'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo cojo una vez el vector 1, 1 y le sumo menos una vez el vector 0, menos 1, fijaos que obtengo, pues aquí lo que tengo es el 1, 1 menos el 0, menos 1, o sea, 1 menos 0, 1 y 1 menos menos 1, 2. Obtengo el mismo objeto. Entonces la idea es obtener el mismo objeto matemático a través de coordenadas que son, de numeritos que son distintos, obtener el mismo dibujo, ¿vale? Esto está muy relacionado con lo que veremos muchísimo más adelante, que son los tensores. Así que ahora voy a pasar a definir una matriz y vamos a ver cómo en general, para espacios de cualquier dimensión, vamos a poder hacer este cambio de base, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a definir lo que es la matriz de cambio de base. Entonces vamos a definir lo que vamos a llamar matriz de cambio de base, ¿vale? O de cambio de coordenadas. Muy bien. Bueno, pues de nuevo sea V un K espacio vectorial y sean, pues B, vamos a llamarla V1 hasta Vn, y B'
pues v1' hasta vn', dos bases de v, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un espacio vectorial, tenemos dos bases en ese espacio vectorial. Muy bien. Ahora quiero que estéis atentos a lo siguiente, ¿no? Muy bien. Si se tiene la siguiente descomposición, ¿verdad? V1' es A11 veces V1 más AN1 veces Vn, y Vn' es A1n veces V1 más ANN veces Vn. Fijaos en lo que quiero que os fijéis. Yo aquí lo que estoy haciendo es descomponer cada vector de la nueva base, de B', en función de la otra base, de la base antigua, de B, ¿vale? Entonces, cada vector de esta base lo que tiene es una descomposición propia en la propia base, ¿vale? A este vector le descompongo en esta, a este en esta, a todos en la misma base. Y salen unos numeritos distintos, ¿no? Pues llamamos... Y se llama al revés de lo que significa, ¿no? Matriz de cambio de base de B' a B, no, es de B a B', en realidad se llama al revés de lo que va a significar después, ahora lo veremos. A la matriz, bueno, vamos a, ¿cómo se pone? De B a B' se escribe así, ¿vale? Hay distintas notaciones, pero esta es la más habitual. Se lee de B a B' a esta matriz. A la matriz que tiene en sus columnas las coordenadas de cada vector de la base nueva en función de la de la antigua. O sea, ¿qué ponemos en la primera columna? La descomposición de este vector en la antigua base. A11 hasta AN1. ¿Qué ponemos en la segunda? Pues lo que correspondiera. Y en la última ponemos la descomposición de este. Ponemos A1n, que es esta, y seguimos hasta ANN. Y ya hemos definido lo que es la matriz, ¿de acuerdo? Espero que se vea. Es efectivamente la matriz de cambio de base. Muy bien. Y ahora, ¿para qué hemos definido esta matriz? Bueno, pues vamos a ver una propiedad muy importante que tiene, que es que la matriz de cambio de base cambia bases. Muy bien, y ahora vamos a enunciar un teorema, vamos a ver cómo lo enunciamos, y vamos a poner sea V un K espacio vectorial, y sean B y B' bases de V. Ni me voy a preocupar por cuáles vayan a ser los vectores que la componen, ¿de acuerdo? Ahora, sea X un vector de V, de manera que vamos a denotar por X barra, son las coordenadas, ¿vale? El vector de coordenadas, ¿sí? De X respecto a B, y vamos a denotar por X barra prima las coordenadas de X respecto a B', ¿vale? O sea, tenemos el mismo vector, pero aquí tenemos dos vectores en Kn de coordenadas distintos, ¿no? O sea, fijémonos que X pues tendrá unas componentes, X1 hasta Xn, y X' tendrá otras, X1' hasta Xn', que recordemos que son las coordenadas de la descomposición en esa base, es decir, X no es literalmente esto, estas son las coordenadas. Insisto mucho en esto porque esto es un error muy habitual y es fundamental entender la diferencia, ¿vale? Para entender bien el álgebra lineal. Muy bien, bueno, muy bien. Si P, vamos a llamar P, es la matriz de cambio de base de B a B', ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces lo que tenemos es que el vector de coordenadas X es lo mismo que esta matriz P por el vector de coordenadas en X', ¿vale? Esto es lo que tenemos. Entonces, fijaos que puede parecer un poco antiintuitivo que yo a esta matriz la llame de cambio de base de B a B' y lo que me haga sea al revés, que yo al multiplicar esta matriz por un vector de X' me devuelva las coordenadas de un vector en B, ¿verdad? Pero no, vamos a ver que esto es totalmente lógico y vamos a ver que el hecho de poner
en las columnas las coordenadas de los vectores de la nueva base en función de la antigua, es lo que nos va a dar este cambio. Entonces vamos a demostrar este teorema, voy a borrar, ¿vale? Entonces con la fórmula que quiero que os quedéis, que es a donde queremos llegar, ¿verdad? Es a esta, ¿no? Es a que x es p por x', ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Pues muy fácil, vamos a escribir, vamos a decir que B es esta base, V1 hasta Vn, y que B' es esta base, V1' hasta Vn'. Muy bien, ahora vamos a escribir la descomposición de los vectores de B' en función de la base B, como habíamos hecho antes. V1' es A11 veces el vector V1, y aquí llegamos a An1 veces el vector Vn, ¿no es así? Y así llegamos hasta el vector Vn', que es A1n veces este, más ANN veces este, ¿no? De manera que, ¿cómo quedaría la matriz P? Pues la matriz P, que es la matriz de cambio de base, quedaría, hay que poner esto en la primera columna y esto en la última, ¿no? Y todos los vectores intermedios hay que poner las coordenadas A11, AN1 y aquí A1n hasta ANN, así queda esta matriz. Muy bien. Y ahora lo que resta pues es un simple ejercicio de cálculo, ¿no? Vale, pues si ahora el vector x, pongamos que el vector x, ¿no? O sea, vamos a poner que x vamos a ver que x tiene una descomposición en cada base, ¿no? En la base B, ¿qué descomposición tiene x? Pues x1, v1 más xn, vn, ¿no? Y por eso escribimos que x barra pues va desde x1 hasta xn. En la otra base, ¿vale? En esta base de aquí, pues tendrá otra descomposición distinta. x1' veces el vector v1' más xn' veces el vector vn'. Y aquí escribimos el vector x' de esta manera, ¿no? x1' hasta xn'. Muy bien, entonces tenemos estas dos descomposiciones que tienen que ser iguales. Muy bien, pero ahora ¿qué pasa? Que cada vector de aquí, a su vez, tiene otra descomposición en la propia base v, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es x1' que multiplica y ahora v1' lo sustituyo por su descomposición. A11 v1 más an1 vn, ¿no? Y aquí con xn' hago lo mismo. Y aquí me queda a1n veces v1 más ann veces vn. Muy bien, ¿qué pasa? Que si yo ahora opero, ¿verdad? Simplifico y dejo todo en función de los vectores v1 hasta vn, pues fijaos que me queda. Lo que me queda para el vector v1 sería x1' a11. Sumaría la contribución que tuviera este, sumaría las contribuciones que tuvieran todas hasta este que también está multiplicado por v1. Entonces sumamos todo hasta xn' por a1n, y todo esto es lo que multiplica el vector v1. Muy bien, y así seguimos hasta llegar a la última vn. Bueno, y ya voy más rápido. Aquí tendríamos x1' an1 xn' an1 más hasta xn' ann veces el vector vn. Pero fijaos qué pasa, que ahora yo he escrito este vector, ¿verdad?, como combinación lineal de estos vectores. O sea, yo he escrito el vector x en esta base, pero también lo había escrito antes en la propia base, y como la descomposición en una base tiene que ser única, entonces cada coordenada tiene que coincidir, con lo cual ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a que x1, ¿vale? x1 tiene que ser igual a x1' a11 más xn' a1n, y llegamos a que xn tiene que ser lo mismo que x1' a n1 más xn' a nn, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí, por ejemplo, y voy a poner aquí el sistema de ecuaciones, de n ecuaciones que nos ha quedado. Entonces las ecuaciones que se tienen que verificar sí o sí son esto, la coordenada, la primera coordenada del vector x en la base B tiene que ser pues esta combinación lineal de las coordenadas del vector x en la otra base, ¿no? O sea, la combinación lineal nos queda esta. A11 x1' más a1n xn'
y aquí nos queda, estoy copiando exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es para tenerlo más a mano. AN1x1' más ANN xn'. Muy bien, pero fijaos una cosita, esto de aquí, que es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Un sistema de ecuaciones se puede representar matricialmente. ¿Cómo? Pues yo digo, esto es un vector que va desde x1 hasta xn, ¿vale? Y esto, que está en las variables x1' hasta xn', pues es una cierta matriz multiplicada por x1' hasta xn'. ¿Qué matriz? Pues vamos a ver. Dado que se multiplica fila por columna y esto me queda la primera componente, pues aquí la fila que tiene que haber son los coeficientes de la combinación lineal de esto que hay aquí. O sea, A11, ¿verdad? Hasta A1n, ¿verdad? Si yo multiplico fila por columna, pues me queda la primera ecuación. Y así seguiríamos con todas hasta poner aquí la última, que sería AN1 hasta ANN. Pero sorpresa, esta matriz es la misma que esta, que es lo que hemos llamado P. Y esto de aquí no es más que el vector X de Kn y este es el vector X', ¿no? De coordenadas X' en Kn. Con lo cual hemos llegado a una cosa muy fácil, que es que X barra tiene que ser P por X barra prima. ¿Vale? Esta es una ecuación fundamental para el cambio de base. Entonces, ¿cómo cambiamos las coordenadas, verdad, de una base a otra? Bueno, pues simplemente, claro, pues fijaos una cosa, se supone que esto está en la base supuestamente conocida, B, ¿no? Y a mí lo que me interesa por lo que sea es pasarlo a esta base, ¿no? ¿Puedo multiplicar aquí por alguna matriz, verdad? Es decir, podría hacer una cosa, podría hacer que X y X' cambien los papeles, ¿vale? Y entonces ya tengo las coordenadas en la nueva base, ¿no? Pero la pregunta es, ¿puedo despejar de aquí esta matriz para conseguir las coordenadas en X'? Y despejar una matriz implica multiplicar por la inversa, ¿vale? Pero esto implica, ¿estas matrices tienen inversa? Pues sí, y ahora vamos a verlo. Entonces, os tenéis que quedar con la idea de que el cambio de base se realiza muy fácilmente a través de la matriz del cambio de base, ¿vale? Solo hay que expresar las componentes de la nueva base en función de la antigua y ya tenemos P. Muy bien, pero ahora vamos a ver si se puede calcular y vamos a ver que efectivamente sí, P inversa, ¿vale? Y además es bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Vale, pues vamos a enunciar otro teorema y ya es el último. Y lo vamos a demostrar, por supuesto. Entonces, bueno, de nuevo, sea V, un K espacio vectorial, muy bien. Sea V, un K espacio vectorial. Sean B y B', dos bases, ¿no? Sea, bueno, sí, sean B y B', dos bases, y sea P, la matriz de cambio de base de B a B'. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, P pertenece al grupo lineal de matrices de orden n sobre K. No os asustéis, ¿esto qué quiere decir? Son las matrices que tienen inversa, las matrices cuadradas de tamaño n por n que tienen inversa y con coeficientes en K, porque es nuestro cuerpo, que normalmente será R o C, ¿vale? Entonces, P es inversible y además la inversa de P no es más que la matriz de cambio de base de B' a B, o sea, la contraria, ¿vale? ¿Sí? O sea que sí que es invertible. Vale, ¿cómo ver esto? Pues muy sencillo, ¿no? La descomposición en una base es única. Y hemos visto que entre dos bases siempre existe una matriz de cambio de base, ¿no? Entonces muy fácil, ¿no? ¿Vale? Muy fácil. Sea X, ¿verdad? Un vector del espacio vectorial, sea X barra su descomposición en B y X barra prima en B', ¿vale? O sea, las coordenadas en B y las coordenadas en B', dadas por estos dos vectores de Kn, del vector X de V, ¿vale? Y ahora, sean, como las matrices de cambio de base siempre tienen que existir entre dos bases, sean P, la matriz de cambio de base de B a B', y Q, la matriz de cambio de base de B' a B. Pues vamos a ver lo que ocurre. Muy bien, pues aquí tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Si yo ahora tengo estas dos matrices, pues
como esta es la matriz de cambio de base de B a B', yo lo que tengo es esto, que X va a ser P por X', ¿no? Pero como esta es la de B' a B, pues yo aquí lo que voy a tener va a ser esto, que X' va a ser esta matriz, la de cambio de base, veces el vector X, ¿vale? Pero si yo ahora junto estas dos ecuaciones, fijaos lo que pasa, ¿vale? Si yo digo, vale, X es P por X', pero es que X' es Q por X, ¿vale? Pero es que X es lo mismo que la identidad de orden n, la identidad de tamaño n por X, ¿no? La matriz de identidad por un vector lo deja nulo. Con lo cual, como estos vectores son iguales, estas dos matrices tienen que coincidir. Es decir, P por Q tiene que ser la identidad. Y eso, por definición, dice que Q tiene que ser la inversa de P, con lo cual ya hemos demostrado el teorema. Lo que hemos visto es que la matriz de cambio de base de la otra base de la antigua base a la nueva, pues es la inversa de la nueva a la antigua, ¿vale? Con lo cual, pues ya nos ha quedado bastante más claro todo este tema. Bueno, no sé si seguramente haya puesto algún ejemplo, pero me tengo que ir ya, así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! My soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me to